Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Capítulo 41 Chapter 41 4 Akashi estaba de pie en el puente. Frente a él se alzaba un enorme edificio con luces brillantes por todas partes. Aunque era de noche, lo único oscuro era el mar. Esta arena de Proventin por sí sola podría considerarse un segundo sol. Comentario: había gente aparcada en coches de lujo. Muchas de ellas iban vestidas con elegantes vestidos. ¿Desde cuando la gente se viste elegante para ver deportes? 5 Akashi pensó mientras se miraba a sí mismo, vistiendo solo una sencilla camiseta, vaqueros y un reloj. Llevaba consigo su identificación, un walkie-talkie para cualquier caso de homicidio de emergencia y un control de seguridad. Eso es todo. Por suerte, había gente pobre a la que también le gustaba ver deportes, así que no se sintió fuera de lugar. Akashi. Gritó una voz femenina familiar. Corra. Se giró hacia ella. Y ella vestía esa camisa azul típica del Polo Sur y pantalones largos negros. Se cambió de ropa. Pero, madre mía. Solo tiene azul, azul oscuro, azul claro, todo es azul. Parece que lleva la misma ropa todos los días. 5 Bueno, tiene buena piel, buena figura y un gran trasero. Así que no me importa 9 por aquí. Korra sonrió ampliamente mientras corría hacia él. Wow, llegaste antes que yo. Comentó. Soy un hombre bastante ocupado, respondió. Así que veo que lograste llegar hasta aquí sin tener que andar a escondidas. Uno Akashi examinó su ropa. No estaban mojadas. Si hubiera venido de la isla, aunque hubiera usado el control del agua para secarlas, habría dejado rastros, como un olor salado y manchas de agua seca. Pero no tenía ninguna de esas marcas. ¿Cómo lo sabes? Preguntó mientras inclinaba la cabeza. Es solo una suposición, respondió Akashi. Bueno, no puedo decir que haya sido fácil. Pero me dejó venir, diciendo que si eras tú, que así fuera, respondió ella. Akashi arqueó las cejas, dándose cuenta rápidamente de lo que ocurría. ¿Eso fue lo que realmente dijo? Preguntó Akashi, con un tono lleno de duda. Korra juntó las palmas de las manos y dijo: lo siento. Pero le dije que había sido idea tuya, para un mejor entrenamiento y todo eso. Akashi le puso una mano en el hombro y la tomó para que caminara con él. 5 Ella lo siguió sumisamente. Está bien. No es que me pague el alquiler ni nada. Por otro lado, vives en su casa, comes su comida, juegas con sus hijos y todo eso. Dijo Akashi. No pierdo nada. Korra se sonrojó. Vamos, me haces sentir muy mal por esto. Solo estoy diciendo la verdad, dijo Akashi encogiéndose de hombros, divertido al verla bajar la cabeza con culpabilidad y sonrojarse. No sabía que las chicas morenas pudieran sonrojarse. 14 No es lo que dijiste, es como lo dijiste. Korra hizo un puchero. Tranquilo. Yo asumo la culpa. Pero tú me debes una. Akashi sonrió. Claro. Te lo debo. Korra sonrió radiante y entró felizmente en la arena. Akashi entregó 2 entradas, una para él y otra para Korra. Les escogió 2 asientos y vieron los partidos. Korra será famosa por ser la avatar, pero aquí nadie parecía prestarle atención. Quizás porque nadie la había visto antes. Y Akashi agradeció la calma que reinaba. Se disputaron algunos combates, comenzando en las ligas iniciales. Había 2 equipos luchando. Cada equipo contaba con 3 maestros de cada elemento, excepto el aire. Y ganarían sacando a sus oponentes del estadio, que estaba construido sobre el agua y rodeado por decenas de miles de asientos para espectadores. Voy a usar el baño de chicas. Korra bostezó, espero que los combates de los profesionales empiecen pronto. Sí, adelante. Akashi se recostó en su asiento y cerró los ojos, con las manos en los bolsillos. No para parecer guay ni para hacerse el duro, sino para proteger el poco dinero que tenía. Se dormía rápidamente, así que se despertaba con el más mínimo roce. Era un hombre trabajador y honesto, y hacía lo que podía para proteger sus bienes. Tras una siesta muy breve, una voz le preguntó a Akashi. ¿Parece que tu cita te ha plantado? Preguntó la voz. Akashi estaba a punto de decir: lo siento, no puedo ayudarte a encontrar a tu madre. Porque la pregunta era demasiado personal, si Korra era su cita o no. Pero primero bostezó.
Y al mirar, vio a Tenzin sentado en lugar de Korra en su asiento. ¿Qué cita? Preguntó Akashi. Viéndolo bien, parece una cita. Un hombre joven y una mujer con poca diferencia de edad viendo deportes juntos. Parecía que Tenzin había venido a ver si surgía algún interés romántico. Así que esperó a que Akashi se durmiera para obtener una respuesta. Bueno, con una chica tan guapa como Korra, tendría que preocuparse. Incluso Akashi mentiría diciendo que no sentía ninguna tentación. 2 palabras bastaron. Tenzin dejó escapar un suspiro cansado. ¿Crees que no sería grosero con alguien que me hiciera preguntas personales mientras duermo? Preguntó Akashi. Es de esperar que un nómada del aire no haga eso, respondió Tenzin. He pasado la mayor parte de mi vida en esta ciudad, así que todavía no soy un nómada, respondió Akashi, bostezando. Solo te estoy dando un consejo, Tenzin. No hagas preguntas cuyas respuestas no te gustaría escuchar. 1. La verdad no es para los débiles de corazón, respondió Tenzin. Solo quería saber cómo estaba el avatar y cómo estabas tú personalmente. Me tomé un par de días libres, dijo Akashi. ¿Por qué solo 2? Puedo ayudarte a conseguir más si quieres, respondió Tenzin. Hay un asesino en serie que atacará entre 3 y 6 días después, y necesito atraparlo, respondió Akashi. ¿Un asesino en serie? ¿Quién? El que mata a 3 borrachos cada 3 años. Uno nunca había oído hablar de alguien así. Normalmente no lo harías. Hasta que notes un patrón, respondió Akashi. Si quieres ayudar, coloca a los agentes del Loto Blanco en los bloques donde viven los maestros agua, en las zonas donde trabajan los bomberos y en los hospitales donde colaboran. ¿Y qué patrón notaste? Preguntó Tenzin con curiosidad. Entonces sus ojos se abrieron desmesuradamente. Korra estaba en la arena, vestida con un chaleco protector rojo y un casco. Por ahora, prefiero mantenerlo en secreto, respondió Akashi, siguiendo a Korra con la mirada. Parece que se ha unido al equipo de los hurones rojos. ¿También es tu idea? Preguntó Tenzin, frunciendo el ceño. Ya sabes, los adolescentes. Akashi se giró hacia Tenzin y sonrió con picardía. Les gusta descubrir cosas. Voy a detenerla. Tenzin se puso de pie. Akashi lo sujetó por la manga y lo tiró hacia abajo. Es un buen entrenamiento para ella. Akashi negó con la cabeza. Y es una buena forma de apostar. No, él no es un jugador, ya que eso no va con la naturaleza de un maestro aire. Es un inversor de alto riesgo. ¿Cómo? Preguntó Tenzin. Juego de pies. Akashi señaló hacia abajo. 1 en la primera ronda, Korra vio cómo su equipo era derrotado. Se encontró sola frente a 3 oponentes a la vez, y gracias a su entrenamiento en control del aire, logró esquivar todos los proyectiles que le lanzaban, ya fueran de fuego o de agua. Tenzin observó y luego asintió. Entiendo lo que quieres decir. Al ver que las probabilidades estaban en contra del equipo de los hurones rojos, al que Korra parecía unirse, decidió apostar un cheque de 100.000 yuanes. Tenía 500.000, así que era un riesgo bien calculado. Lo que recordaba del canon era que Tenzin, que había venido a buscar a Korra, la animaba con alegría. 2. Esta Korra parecía hacerlo mejor que la original, ya que había logrado dominar el juego de pies y esquivar todo a su paso. Principalmente, gracias al entrenamiento mental que él le había brindado. Las probabilidades eran de 5 a 1. Es decir, si ganaba, obtendría 400.000 yuanes. Y en total, su cuenta bancaria tendría 900.000. Lo mejor de todo es que no tendría que pagar en efectivo y podría usar la transferencia bancaria. El único inconveniente eran los impuestos. Él había tomado la entrada y se sentó junto a Tenzin. Ambos observaron el partido con gran atención. En la tercera ronda, el equipo de Korra ganó. Tenzin alzó el puño en el aire, vitoreando con entusiasmo. Por otro lado, Akashi había hecho lo mismo y gritó con fuerza. Ambos celebraron, por 2 razones diferentes. Tenzin pronto recordó que era un concejal respetado en el centro de la población. Fingió toser. Akashi, que iba a entregar su cheque por apuestas EGEM, inversiones de alto riesgo, sintió que su walkie-talkie vibraba. Era porque alguien había usado una frecuencia utilizada por su equipo. Atención a todas las unidades. Tarlock, un manipulador de sangre, ha escapado, repito. Atención a todas las unidades, si alguien lo vio, no se enfrente directamente a él, informe y regrese a su puesto.
19 comentario 40 comentario. Votar capítulo 42 chapter 42 4 Akashi permaneció inmóvil en su sitio, reflexionando sobre el informe que había recibido. Tarlok había escapado. No había salido de sus planes, y lo había previsto hacía mucho tiempo. Pero el problema era que había escapado mucho antes de haberlo previsto. En ese momento, tenía 3 variables en juego. La reina de la tierra. 1 Los igualitarios. 6 Y los hermanos manipuladores de sangre. Cada uno era una fuerza imparable por sí solo. Mi entrenamiento aún no se ha puesto al día. Akashi pensó detenidamente. Una de las cosas que no se pueden prever es quién ganaría en un conflicto entre el corazón y la razón. Pero para Tarlok, que había sido derrotado de la manera más humillante y lo había perdido todo ante Akashi, la mente y el corazón estaban puestos en un solo objetivo. La cuestión, o el motivo del conflicto, era cuándo. Akashi. Mira. Gané mi primer combate. Korra se sentó a su lado, animándolo con alegría. Tenzin, que había estado allí antes para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos, se había marchado. Él también recibió la noticia de que Tarlok había escapado. Y había ido a la prisión para ver cómo iban las cosas. Tarlok era hermano de Amon. Amon contaba con el apoyo de la compañía Sato. Y adivinen quién tenía a Tarlok en esa silla de ruedas eléctrica. 1. Probablemente alegarían que el dispositivo se averió por falta de mantenimiento o algo así. Akashi negó con la cabeza. Ya no importa. Korra, que tomó asiento frente a Akashi, observó su rostro, sucio y grave. No pronunció ni una sola palabra en respuesta. Juntó los dedos, pensando que lo había estropeado. Él la había traído hasta allí, asumió la culpa de que le hubiera mentido a Tenzin, y ella se había colado cuando buscaba el baño de mujeres. Un tipo bajito y corpulento tuvo la amabilidad de indicarle el camino. Pero de regreso, se encontraron con su hermano, quien afirmó que su compañera había abandonado el equipo antes del partido. Y Korra, siendo la avatar bondadosa que ayuda a los demás, se ofreció a ocupar su lugar. Es difícil negar que se divirtió mucho. Escuchar sobre el deporte en la radio, verlo y jugarlo eran cosas totalmente distintas. ¿Estás enfadado?, preguntó ella, forzando una sonrisa mientras él la ignoraba y seguía mirando al escenario. Akashi, que estaba pensando en la seguridad, murmuró: no puedo decir que esté decepcionado, pero de ahora en adelante tendré que tener cuidado. Lo siento mucho. Me perdí y terminé jugando. Korra se disculpó. Akashi, quien había decidido el siguiente curso de acción, miró a Korra y se disculpó. No le había prestado atención. De hecho, había estado observando al público para ver si Tarlok se había mimetizado con ellos o no. Pero probablemente no, ya que habría llamado la atención en su camino hacia aquí, y aún tenía que asistir a una reunión familiar. Akashi le dio una palmadita en la cabeza y dijo: está bien. Lo importante es que te hayas divertido. ¿Me traerás de nuevo?, preguntó ella, mirándolo a los ojos oscuros con sus grandes ojos azules. Akashi asintió. ¿Por qué hablas menos?, preguntó ella. Problemas en el trabajo, dijo Akashi, poniéndose de pie. Por cierto, Tenzin estuvo aquí, preguntándote cómo estabas. Korra mordió las uñas. Oh, no. Ni se te ocurra mentirle otra vez, dijo Akashi. Él lo había visto todo y lo sabía todo. Maldita sea, nunca me dejaría volver aquí. Cerró los ojos y suspiró profundamente. Tras ponerle una mano en el hombro, sonrió. No te preocupes, lo convenceré para que te deje jugar, de verdad. Gracias. Hoy ha sido el mejor día que he tenido en mucho tiempo. Korra extendió los brazos hacia él y lo abrazó de repente. Akashi habría disfrutado de la suavidad de las almohadas contra su pecho, de la sensación de su piel suave, si su mente no estuviera ocupada en asuntos más importantes. 8 Ahora, vuelve a casa. Tengo cosas que hacer. ¿No me acompañarás? Tengo que hacerte pagar por haber actuado a mis espaldas, respondió Akashi. A decir verdad, había tenido en cuenta algunos factores de riesgo. Él era un objetivo, y Korra era la avatar. Pero ella aún no dominaba el estado de avatar. Y que estuviera con él a esa hora del día la pondría en peligro, al igual que a él. Después de todo, si tenía que proteger a alguien, no podría escapar si fuera necesario. Era una pieza valiosa que estaba a un paso de convertirse en reina. Por eso, es imprescindible protegerla por ahora. En serio. No fue intencional. Korra puso los ojos en blanco. Lo sé.
Tengo que hacer algo urgente relacionado con el trabajo, dijo Akashi. Eres un maestro agua. Podrías regresar a la isla en unos minutos si quisieras. Ah, claro. Se me había olvidado. Korra asintió. Estoy un poco sudada ahí abajo. Quizás un baño me vendría bien. 20. Claro que sí, respondió Akashi. Metió la mano en el bolsillo, sacó 500 yuanes y se los entregó. ¿Para qué es esto?, preguntó ella. Date un capricho, respondió Akashi. Come algo antes de irte. Cierto. Aquí la moneda es papel, dijo, estirando el billete. En mi ciudad natal todavía usamos la moneda antigua. Pero muchas gracias. Lo agradezco, añadió alegremente. Korra no tenía ni idea de que Akashi había ganado $400.000 extra gracias a ella. 2. Asegúrate de continuar con tu entrenamiento mental, dijo Akashi. No me lo voy a perder ni un segundo, respondió Korra con firmeza. ¿Eso es mentira?, preguntó Akashi. No. Korra se rió para restarle importancia. Te vigilaré de cerca, respondió Akashi, asegurándose de que mejorara al ritmo más rápido posible. De acuerdo. Ella asintió. Después de eso, Akashi dejó a Korra en la arena mientras él salía. Sus ojos se movían rápidamente de un lado a otro. Algunas personas lo miraban con recelo, como si lo estuvieran siguiendo. Una mujer lo miraba, y el hombre que estaba a su lado lo miró a él. Él la miró a ella, y el hombre no dijo nada. A menos que a ese hombre le guste observar, es posible que formarán parte del grupo de personas que lo estaban observando. Akashi dejó de caminar, y algunas personas se detuvieron un instante antes de continuar su camino. No tienen ninguna habilidad para el acecho. Akashi chasqueó la lengua. Bueno, si quieren seguirme la pista, más les vale saber cómo. Entonces, al segundo siguiente, Akashi desapareció del lugar donde se encontraba. Algunas personas estaban confundidas. La mayoría, que lo consideraba un simple pasajero, no prestó atención al momento en que desapareció y no reaccionó. Akashi, que se encontraba a 50 metros de altura y pisaba ocasionalmente el suelo para mantener el equilibrio, miró hacia abajo. En el lugar original, se reunieron alrededor de 10 personas. Bueno, por suerte, puedo aumentar mi velocidad. Akashi eliminó la resistencia del aire a su alrededor y corrió por los aires, moviéndose como una mancha borrosa. Una vez que aterrizó en la ciudad, describió un patrón en zigzag, asegurándose de despistar a cualquiera que intentara seguirlo. Me habría venido bien algo de experiencia. Pero por suerte, hay gente que puede ayudarme. Akashi se detuvo frente a un motel, donde reservó una habitación con un nombre falso. Luego, pasó el resto de la noche pensando. Tarlok fue liberado demasiado pronto. Y las personas que lo seguían también se movían más rápido de lo que él esperaba. A este ritmo, su entrenamiento no había avanzado lo suficiente. Y ahora, subir de nivel con la manipulación de ondas parecía llevar una eternidad. Akashi miró hacia el techo. En este caso, solo hay una solución, pensó. 7 comentario 45 comentario. Votar capítulo 43 chapter 43 3 Akashi estaba mirando un mapa grande que marcaba las tierras y las islas alrededor de Ciudad República. Para alguien cuya vida es similar a un juego, la clave para prosperar era subir de nivel. Por mucho que entrenara, solo subiendo de nivel conseguiría el poder suficiente. Incluso en el modo difícil, al completar misiones secundarias y ganar puntos de experiencia, se podría convertir la misión principal en un juego fácil. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Akashi sostenía un rotulador. Como no podía convertirse en un asesino en serie, matando a todo ser humano que viera para subir de nivel, había decidido dedicarse a la caza. 4. Este mundo no carecía de bestias peligrosas. De hecho, en este mundo, la capacidad de controlar los elementos les fue otorgada a los humanos para que pudieran defenderse y vivir en un mundo con bestias peligrosas. Había lombrices gigantes en el desierto. Dragones que parecían diluvios en el océano. E insectos gigantes incluso en el desierto. Estos animales eran sumamente peligrosos, incluso para alguien como Aang y los demás maestros de los elementos, que no tuvieron más remedio que huir. Algunos eran demasiado poderosos. Pero Akashi podía acumular experiencia cazando a los que eran menos peligrosos. Como regla general, si la bestia es tan grande o más grande que un camión, huye. Vale. En la montaña de fuera hay animales.
Pero los peligrosos ya han sido eliminados. Supongo que tendré que viajar a través de las islas desiertas. Akashi suspiró con frustración. Parece que el hecho de que Tarlock escapara antes de lo previsto no fue tan malo. Aquello le sirvió de advertencia, para recordarle que algunas personas podrían acabar con su vida con mayor facilidad. Atravesaré el océano y elegiré uno que tenga un bosque. Akashi descansó unas horas antes de partir al amanecer. Fue a la costa solo con una brújula. Llevaba consigo algunos bocadillos calóricos, pero nada más. Cazaría y comería donde encontrara peligro. Decidió revisar sus estadísticas una vez más. Nombre Akashi. Nivel 19. Clase Maestro del Aire. Puntos de habilidad 1. Puntos de atributos 11. Árboles de habilidades. Control del aire. Nivel 18. Ondas curvas. Nivel 3. 5 artes marciales. Nivel 5. 2. Habilidades. 1 resistencia al veneno. Nivel 4. Conducción. Nivel 5. Atributos. 4 sabiduría. 10. Fuerza. 6. Vitalidad. 10. Agilidad. 15. Resistencia. 7. HP 500, 500. Gastos 250, 250. Resistencia 300, 300. Dio un pequeño salto, y una esfera de aire apareció entre él y el suelo. Esa esfera se movió por la playa, dirigiéndose hacia el agua y empujándola hacia atrás a su paso. 1xxx. Durante 2 días, Akashi no apareció. Después de aquel día en la arena de Proventing, Akashi pareció desvanecerse de la faz de la tierra y no volvió a aparecer. Korra, que había estado yendo a su oficina de vez en cuando, se dirigió allí como de costumbre. Solo para encontrarse con otra persona sentada en su lugar. Una mujer delgada y bajita, de unos 30 y tantos años. No sabía quién era, pero conociendo a Akashi, él no era de los que se acuestan con mujeres mayores. Korra sintió curiosidad. ¿Quién eres? Oh. El avatar, dijo la mujer. Actualmente soy sargento interina. El sargento Akashi se tomó unos días libres. Debería regresar hoy mismo. ¿Dónde puedo encontrarlo? Preguntó Korra. Puedes intentar ir a su cafetería en el edificio de enfrente. O tal vez lo encuentres con el jefe, dijo la mujer con una sonrisa. 2 gracias. Suspiró Korra. Estaba allí para presumir de sus avances en el control del aire, y tal vez para aprender un par de cosas más. Después de todo, Akashi era mejor profesor y tenía mucha creatividad. Salió de la oficina con una idea bastante clara de dónde podría estar él. Debe estar con esa vieja bruja. Pero espero que no. ¿Qué clase de amiga tiene esa a diferencia de edad? No, ¿qué clase de amigas se ponen celosas de que un hombre más joven esté con una mujer? Bueno, yo soy el avatar, así que es normal que esté celosa. Korra aún no había olvidado el día en que la llamaron puta y ladrona de hombres. Seguro que no estaba en su tienda. Entonces, debe estar con esa vieja bruja. Korra se abrió paso por la estación sin que nadie se interpusiera en su camino, ya que sabían que era la avatar. A una figura como ella incluso se le permitía ir a la alcaldía sin mayores restricciones. Al fin y al cabo, ella era un símbolo. Mientras se dirigía a la oficina del jefe, encontró a la secretaria, quien le dijo que el jefe estaba en una reunión. Korra respondió que esperaría. Y tras un par de horas de espera, apareció Lin Beifong, caminando por el pasillo. Korra y ella intercambiaron miradas por un segundo, que se convirtieron en miradas fulminantes en menos de un segundo. ¿Qué te trae por aquí? Preguntó Lin Beifong, con un tono poco amigable. Sí. No voy a hacerte perder el tiempo. Korra se puso de pie. Busco a Akashi por algo relacionado con mi entrenamiento. Lin se cruzó de brazos y dijo: si lo encuentras, dile que venga a trabajar. Se le acabaron las vacaciones y todavía no ha vuelto. ¿Dónde está? Preguntó Korra. Lin sonrió con picardía. Escondido en algún lugar. ¿Akashi, escondido? ¿De qué? No cometió ningún delito, ¿verdad? Preguntó Korra. Y si te preguntas por qué la chica del Polo Sur lo sabía, es porque pasó algunos días en esa comisaría y aprendió algunas cosas. Lin le sugirió a Korra que entrara en su despacho privado. Korra la siguió. ¿Conoces a Tarlock, el anterior concejal? Preguntó Lin. Sí. He oído hablar de él. Ustedes lo arrestaron, y era un maestro de la sangre, si no recuerdo mal, dijo Korra.
Veo que no conoces todos los detalles, se burló Lin y preguntó. ¿Sabes quién lo arrestó? Son ustedes. Ah, ya veo. Akashi estuvo involucrado. Entonces, no debería esconderse de ese maestro sangre, ¿verdad? ¿Por qué sería el único objetivo? Preguntó Korra, con un tono confuso y sacando conclusiones precipitadas. Lin miró al techo y luego a Korra. Akashi fue quien dirigió esa operación. Y para someter al maestro sangre, le puso laxantes en el café. ¿Lex qué? Una medicina que con una gota te da diarrea. Lin sonrió, le puso más que eso a la bebida de Tarlok. Este último no pudo usar su control de la sangre. Y Akashi lo humilló en una batalla, donde lo obligó a defecar sobre sí mismo. Eso. Dios mío. Lo entiendo. Korra hizo una mueca, como si comprendiera. No lo consideraba de los que juegan sucio. Si quería arrestarlo, podía hacerlo de una mejor manera. Esperaba que fuera mejor. Bueno, en defensa de Akashi, Tarlok ya lo había secuestrado antes y estaba a punto de venderlo, dijo Lin. Oh. Dijo Korra. Así que Akashi se esconde en algún lugar. Conociéndolo, apuesto a que tiene un plan para esto. Pero no lo revelará hasta que termine. Lin miró a Korra con recelo. Por un instante, Lin comprendió por qué Akashi había invertido su tiempo en Korra. Ese cabrón sabiendo que la está usando como escudo. Lin abrió mucho los ojos. Si Akashi trajo a Korra como protección, significa que no solo había predicho que Tarlok escaparía. En cuanto al por qué y el cómo, todavía no lograba comprenderlo. El detalle importante era que Korra, quien se suponía que debía protegerlo de un maestro de la sangre, ahora no tenía ni idea de quién era. Si Akashi estuviera seguro de que ella lo protegería, no tendría ninguna razón para esconderse. Significaba una sola cosa. Jefe. Su rostro me preocupa, comentó Korra. Maldita sea. Vamos a casa de Akashi. Gritó Lin. ¿Qué pasó? Preguntó Korra. Lo han secuestrado. Lin golpeó la mesa con fuerza y agarró su walkie-talkie. Atención a todos. Inicien la búsqueda del sargento Akashi. Secuestrada. Korra se llevó las manos a la boca. Pensé que me estaba evitando porque fui al ring a sus espaldas. Pero parece que las cosas han empeorado. Voy a su residencia. Exclamó Lin Beifong, saliendo furiosa de la oficina. Espera. Voy contigo. Korra corrió tras ella. Poco después, llegaron a la cafetería. Lin se dirigió a la trastienda. Un joven empleado intentó detenerla, pero ella lo apartó. Parece que no está aquí, dijo Korra al entrar y mirar alrededor de la habitación. La jefa de policía empezó a buscar indicios. Abrió la nevera, cogió algunas cosas y empezó a leer las fechas. Akashi había llegado aquí hacía 2 días, apenas unas horas después de que nadie hubiera oído hablar de él. Esto me confunde aún más, dijo Lin, estuvo aquí hace 2 días. Jefe, Korra. Se oyó un ruido proveniente de la ventana. Apareció un hombre que parecía casi indigente, con la ropa hecha jirones. Esta es una vivienda privada, dijo. Aún necesita permiso para entrar. Al observar al hombre, se pudieron apreciar heridas y marcas de batalla en su cuerpo. ¿Qué demonios te pasó? Preguntó Lin. 5 comentario 43 comentario. Votar capítulo 44 chapter 44 3. Nombre Akashi. Nivel 25 4 clase maestro del aire. Puntos de habilidad 7. Puntos de atributo 13. Árboles de habilidades. Control del aire. Nivel 18. Ondas curvas. Nivel 3. Artes marciales. Nivel 5. Habilidades. Resistencia al veneno. Nivel 4. Conducción. Nivel 5. Atributos. Sabiduría 20, 2 fuerza 6, 2 vitalidad 10. Agilidad 15. Resistencia 7. HP 50, 500. Gastos 100, 500. Resistencia 20, 300. Es una larga historia, dijo Akashi al entrar por la ventana, ignorando a Korra y dirigiéndose al refrigerador. Si hay algo importante, vuelve mañana. Abrió la nevera, cogió un trozo grande de pan, mermelada, mantequilla, carne y todo lo que pudo encontrar. Lo mezcló todo y empezó a comer como si nunca antes hubiera visto comida. Tenía muchísima hambre después de subir 6 niveles. Y, para ser sincero, conseguirlos no fue fácil. Korra se acercó a él mientras el jefe lo miraba estupefacto. Agarró una botella de agua y la vació. Al mismo tiempo, le rasgó un trozo.
Había una gran marca de mordedura. ¿Quién te hizo esto?, preguntó Korra. ¿Me creerías si te dijera que son los espíritus?, preguntó Akashi. Para ser justos, el asador no era solo un enemigo de la humanidad. También se convirtió en enemigo de los espíritus. Dos jajaja. ¿Por qué te perseguirían los espíritus?, se rió Korra. Aunque, ¿alguien te secuestró y te arrojó a los tiburones?, Akashi negó con la cabeza. Lin, que lo había estado observando, sabía que decía la verdad. Algunos espíritus le hicieron esto. Korra manipuló el agua y comenzó a curar las heridas de Akashi mientras él se concentraba en comer. Retrospectiva. Akashi se detuvo frente a una de las islas que parecía tener un diámetro de 100 metros. Lo que le llamó la atención fue que había césped y árboles. En un entorno así que obviamente había existido durante decenas de miles de años era seguro que habría animales. Y, por lo tanto, depredadores. Como ves, si existen herbívoros, los carnívoros los seguirán. De lo contrario, los herbívoros seguirían comiendo hasta que no quedara nada, y la isla quedaría desolada. Así funciona la naturaleza. Buen lugar para cazar. Akashi se lanzó en picada con su esfera giratoria hacia la isla antes de alzar el vuelo. Akashi caminó con gracia por el aire. A estas alturas, podía decir con orgullo que dominaba el arte de caminar en el aire. Uno manipulando la resistencia del aire, aumentándola y disminuyéndola repetidamente en distintos puntos, Akashi había logrado alcanzar un nivel en el que sentía que podía caminar sobre el aire sin esfuerzo mental. Se preguntó si, al perfeccionar su control del aire unos cuantos niveles más, podría volar. Llegó a la isla, suspendido en el aire. Cruzó los brazos, observando a un ciervo del tamaño de un camión que corría a toda velocidad, y detrás de él, un gato apenas un poco más pequeño que lo perseguía. La velocidad de las criaturas era asombrosa. El gato amarillento, que parecía un tigre, lo alcanzó en un instante. De un solo mordisco, le arrancó un pedazo. Y entonces, aquel depredador se puso encima, mordiéndole la cabeza y acabando con la vida del pobre ciervo. Increíble, dijo Akashi, sintiendo miedo y emoción al mismo tiempo. Esta criatura era muy rápida para su tamaño y muy fuerte. No es de extrañar que los humanos necesitaran a los leones tortuga, que les otorgaban la capacidad de doblar las ramas para sobrevivir en este mundo. Si no recuerdo mal, los que tenían que cazar eran los maestros tierra y los maestros fuego. Sus elementos funcionan con animales de cualquier tamaño. En cuanto al control del aire, los primeros usuarios podían volar y escapar de cualquier situación peligrosa. Ya entiendo. Recogieron fruta y escaparon. Por eso son vegetarianos. No por una razón profunda, sino porque es más fácil huir que luchar. Pero yo soy diferente. Akashi extendió la mano hacia un lado. Un núcleo de vacío se formó a partir del aire tenue, con vientos giratorios que venían de todas direcciones, formando una esfera comprimida hecha de vientos cortantes. Ya que estoy subiendo de nivel, es más sensato usar mis puntos en algo que sea realmente difícil de conseguir de forma natural y que pueda ser útil en la batalla. Sabiduría hasta 20. Caducidad 350, 500. El gasto energético se ha reducido. La recuperación de ki ha aumentado. 10 puntos /min 3. Se ha desbloqueado una ventaja. Mente meditativa aprende más con menos. Los puntos de experiencia aumentan un 30%. Eso es muy bueno, habría celebrado a Akashi si no hubiera tenido un arma en la mano. Pero lo que tenía presente era que existía la posibilidad de desbloquear ventajas cuando un atributo alcanzaba los 20 puntos. Akashi golpeó la pelota giratoria en dirección al tigre del tamaño de un camión desde la distancia, haciendo que saliera volando de su mano. Sí, Akashi no intentaría luchar directamente contra una criatura así. Criaturas como esa tenían una velocidad de reacción muy alta y eran muy agresivas. Y era humano. Y es propio de la naturaleza humana elegir el camino más fácil y seguro. Cuando Akashi lanzó la esfera contra el tigre, el Rasengan de viento explotó, creando una esfera aún mayor que atrapó al animal. Akashi no solo había lanzado la esfera, sino que, al mismo tiempo, amplificó la onda expansiva con solo extender el puño en su dirección. La gruesa y resistente piel del tigre parecía capaz de soportar cuchillas de metal. Pero no la fuerte onda expansiva. La piel resultó herida y la zona circundante se tiñó de rojo con la sangre. Din. Matando a un gato tigre. Más 5000 exp.
Prácticamente igual que un asesino del Reino Tierra, murmuró Akashi mientras seguía volando hacia un árbol cercano para posarse en su copa. Akashi se sentó y observó los alrededores. De repente, sintió que el aire a su alrededor cambiaba, y se encontró con una serpiente con una cabeza tan grande como la de una vaca, que se dirigía hacia él con la boca bien abierta. Reaccionando rápidamente, Akashi abrió los brazos de par en par. El aire alrededor de la cabeza fue empujado, creando un núcleo de vacío sostenido por el aire circundante. La serpiente, en un instante, dejó de moverse, su cuerpo se balanceaba de un lado a otro. Y pronto, sus ojos se salieron de sus órbitas, y una sangre amarillenta y grasienta brotó a borbotones de su nariz. La expresión facial de Akashi era indescriptible. Para empezar, odiaba tanto a las serpientes que casi les tenía fobia. 3 y este era demasiado grande, y estaba demasiado cerca. 2 sintió un escalofrío recorrerle la piel al crear otro Rasengan y lanzarlo contra la serpiente, destrozando su cuerpo por completo. 1. Más 6000 exp. Más 1000 de bonificación 3. Has subido de nivel. Los árboles no son una opción, pensó mientras se abrazaba los brazos, aún temblando. De ninguna manera me quedaré aquí mucho tiempo. A estas alturas, encontrar refugio parecía imposible. Aparte de la playa, este bosque parecía demasiado peligroso incluso para respirar. E incluso en la playa, no había garantía de que no se encontrara con especies desconocidas. Que se joda la cadena alimenticia. Akashi permaneció inmóvil en su sitio. Como había subido de nivel, no necesitaba descansar para recuperar energías. Así que comenzó su caza, buscando a sus próximas presas. Fue un día bastante ajetreado, y logró subir 3 niveles en un solo día cazando carnívoros y bestias comunes. También cazó algunos herbívoros, ya que eran lo suficientemente grandes como para proporcionarle experiencia. Y así, la caza continuó. Por la noche, cuando Akashi se cansaba, iba a la playa. Como estaba lejos de la ciudad, a nadie le importaría que practicara su control de las olas. Se quedó en la playa y gritó con todas sus fuerzas hasta que se le acabó el ki. Debido a los gritos, ningún animal, depredador o no, se atrevería a acercarse. Eso pensó, y logró dormir 2 horas antes de despertarse completamente despierto. Su cuerpo no le permitía dormir más de lo necesario. Y le entró muchísima hambre, viéndose obligado a coger los bocadillos que había traído y comérselos de una vez. Tengo que atrapar a un asesino en serie. Así que voy a dedicar el resto del día a su caza. Akashi se escabulló de nuevo al bosque, con sus puntos de vida, resistencia y ki al máximo. Y comenzó su cacería. Sin duda, la cosa se ralentizó. Pero al final del día logró subir otros 3 niveles. Y a medida que sus estadísticas empeoraban, se fue al mar y empezó a gritar a todo pulmón. La superficie del agua no pudo permanecer en calma con tantos gritos. Y pronto, se dividió en 2. Akashi se detuvo, pensando que tener tal poder no tenía sentido. Y, en efecto, no tenía sentido. Lo que tenía sentido era que, del mar partido por la mitad, flotaba una figura resplandeciente con 6 tentáculos. Un espíritu. Murmuró Akashi. El espíritu lo miró y dijo un monstruo. Antes de apuntarle con uno de sus tentáculos, cuya punta estaba cargada de electricidad. Un monstruo que no respeta la naturaleza. Un monstruo que mata y grita, sin dejar que nadie en ninguno de los 2 reinos encuentre la paz. Un monstruo que debe ser eliminado. 7 Como era de esperar, Akashi eliminó la resistencia del aire a su alrededor y echó a correr, mientras otros huracanados lo perseguían sin descanso. 1 Por suerte, estaba oscuro, así que logró esconderse de la mirada del espíritu que apareció, XXX. Akashi cerró los ojos mientras saboreaba la comida. Realmente había sobrevivido. En su intento por escapar del espíritu, sufrió mordeduras y arañazos durante el trayecto. Aún así, siguió corriendo. Incluso sobre el agua, logró llegar a Ciudad República, agotando toda su energía y resistencia. Al menos conseguí 6 niveles, perra, pensó Akashi mientras seguía comiendo. Tras escapar, llegó a Ciudad República e incluso se encontró con los igualitarios en el camino, gente que se preparaba para una huelga. Le habían extendido una invitación. Lo peor fue que no lo reconocieron a pesar de haberlo estado siguiendo durante unos días porque parecía un indigente. Gracias, le dijo Akashi a Korra, sintiendo cómo sus heridas sanaban en el acto. Comentario 32.
Votar capítulo 45 chapter 45 3 vale, lo entiendo todo. ¿Pero por qué tienes ese aspecto de indigente? Le preguntó Lina a Cassie. Ya les responderé. Ahora, señoras, con su permiso, necesito ducharme, respondió Akashi, sintiéndose renovado gracias a que la curación de Korra había aumentado tanto sus puntos de salud como de resistencia. Las heridas desaparecieron y no quedó ninguna cicatriz. Claro, asintió Korra, olfateando. Aunque no hueles tan mal. 7 Lin giró lentamente la cabeza hacia Korra y la miró con unos ojos verdes mortales. 5 Korra solo sonrió. Es lo más bonito que he oído desde que alguien pagó mi préstamo bancario, le respondió Akashi sonriendo a Korra. Debió de haber cierta tensión en el ambiente durante la pausa. Lin agarró a Korra del brazo y la arrastró fuera de la habitación de Akashi. No eres bienvenida aquí, ¿ya lo oíste?, dijo Lin mientras cerraba la puerta. ¿Cuándo dijo eso?, preguntó Korra, volviéndose hacia ella. Cuando dijo que se necesitaba permiso para entrar en su domicilio particular, respondió Lin. Supongo que sí. Korra se encogió de hombros antes de salir de la tienda con el jefe. ¿Necesitas que te lleve de vuelta al templo? Si es así, llamaré a Tenzin, dijo Lin. ¿Por qué eres tan amable de repente?, respondió Korra, ya presintiendo que Lin quería deshacerse de ella. Porque no tienes casa en esta ciudad, dijo Lin, ¿dónde descansarías o te sentarías? Asientos públicos, respondió Korra con calma. Mis compañeros de equipo también me invitaron a pasar el rato con ellos. No tienen privacidad, dijo Lin. ¿Sabes qué? ¿Por qué no vienes a mi oficina y descansas allí? ¿Cuál es tu propósito?, reflexionó Korra. Curaste a Akashi, y te lo agradezco, respondió Lin. Sé que curarte pasa factura. 3 Korra lo pensó un segundo y asintió. Mientras caminaban hacia la estación, Lin se detuvo y dijo: bien. Olvidé algo. Oye, tú. Lleva el avatar a mi oficina. 2 Lin señaló a alguien y le dio órdenes. Oye. Dijo Korra, ¿qué está pasando? Olvidé las llaves del coche, respondió Lin. Deben de haberse caído por el camino. Las buscaré personalmente. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Korra. Lin puso ambas manos sobre los hombros de Korra, sonrió y dijo: ya has ayudado bastante. De acuerdo. Dijo Korra lentamente y no parecía convencida. En ese preciso instante, Lin regresó a la tienda de Akashi en busca de sus llaves. Siguió el camino de regreso a la residencia de Akashi. Y allí encontró la clave de su felicidad justo entre las piernas de Akashi. 7 Entonces, Akashi fue acosado en su domicilio particular. 8xxx. Después de que Lin se fuera a trabajar, Akashi se quedó tumbado en la cama, exhalando ruidosamente. Un hombre. Esos espíritus eran oponentes muy difíciles de combatir. Y eran tan mezquinos. Por haber gritado 2 noches seguidas, a modo de entrenamiento, casi pierde la vida. Y lo peor de todo, ser llamado monstruo por ambos reinos. El reino espiritual y el físico. 8 Akashi pensó en la invitación que había recibido de los igualitarios cuando lo consideraban un indigente. La idea de fingir ser un indigente y encontrarme con ellos resultaba tentadora. Podía eliminar la amenaza siempre y cuando estuviera fuera del radar de Amon. Pero negó con la cabeza ante la idea. Estar con los igualitarios no serviría de mucho. Amon no era la principal amenaza. Tarlok y el Reino Tierra sí lo eran. Akashi lo intuía, pero de alguna manera, la reina de la Tierra había decidido ayudar a los igualitarios con recursos a cambio de que le entregaran a Akashi. La única variable a tener en cuenta era Tarlok. Pero vale mucho la pena por la experiencia que me da. Creo que si lo derroto una vez más, subiré 2 niveles, pensó Akashi para sí mismo, sonriendo ampliamente. Una vez que se sintió renovado, Akashi salió de su habitación y se dirigió a su cafetería, saludando a los clientes que resultaron ser compañeros de trabajo. Luego, se fue a trabajar. Allí encontró a su teniente, molesto y regañándolo por haber faltado un día al trabajo. Akashi simplemente se encogió de hombros y no dijo nada. El anciano tenía todo el derecho a gritar. Mientras no se haya pasado de la raya con sus palabras, que así sea. Te voy a descontar un día de tu paga. Gritó el teniente, un hombre de mediana edad con bigote. Señor. No. Akashi cerró los ojos y fingió sollozar. La forma en que su pecho se sacudía de arriba a abajo no se debía a que estuviera llorando.
Estaba conteniendo la risa. Incluso sin contar el dinero que había obtenido saqueando a los malos, las ganancias que obtenía de su negocio paralelo superaban con creces su salario. Eres joven y tienes talento. Pero necesitas aprender disciplina antes de que sea demasiado tarde, dijo el teniente, suavizando su tono. 1. ¿Puedo irme ya? Preguntó Akashi. Sí. Cuando Akashi salió y cerró la puerta, soltó una carcajada, lo que provocó que todos en la oficina compartida lo miraran con extrañeza. Como segundo al mando aquí, les preguntó. Bueno, chicos, ¿resolvieron algún caso mientras no estaba? Preguntó. Y, como era de esperar, su productividad estaba por debajo de la media. Negó con la cabeza. Solo se había resuelto el 10% de los homicidios. Así pues, dedicó tiempo a revisar sus casos, señalando los indicadores que habían pasado por alto y ayudándoles a encontrar nuevas pistas. Akashi les explicó qué les faltaba, pero no por qué ni cómo solucionarlo. Si eres entrenador personal y le enseñas a tu cliente todo lo que necesita saber, no volverá contigo cuando pierda masa muscular o recupere grasa. Mientras trabajaba, Korra se acercó a Akashi en su escritorio. Hola, dijo ella. Hey. No tuvimos la oportunidad de hablar adecuadamente con ese jefe. ¿Había algo de lo que necesitaras hablar en privado? Quería preguntarte si tienes tiempo para quedar después de la pelea de Proventing, dijo. Quiero presentarte a los chicos y puede que nos lo pasemos bien. Akashi lo pensó y luego negó con la cabeza. ¿Una chica pidiéndome que salga con chicos? Ni hablar, respondió. Si tuviera que socializar, organizaría una fiesta con bebidas o algo parecido. ¿Es tan malo? Preguntó Korra. Sí, respondió. Pero no creo que hayas esperado todas estas horas para que yo dijera eso solo. Ah, cierto. Gracias por recordármelo. Los ojos de Korra se iluminaron. Estaba a punto de preguntarte sobre mi entrenamiento. Eso de la meditación. Me encontré en un lugar extraño después de practicarla. Y conocí a Aang. Korra había dado a entender un detalle importante. ¿Has desbloqueado tu estado avatar? No. Estaba a punto de preguntarte sobre eso. Tienes otra hoja. Sabes, las afirmaciones no son magia que cumpla deseos. Se trata de ti. Si quieres el estado avatar, solo cree que es tuyo y lo tendrás, respondió Akashi. ¿Eso es todo? ¿Cómo lo sabes? Preguntó ella. Solo una suposición. Akashi sonrió mientras se ponía de pie. De hecho, ¿cuándo es tu próximo combate? Si estaba a punto de desbloquear el estado avatar, entonces empujarla sería el paso más lógico. Él preferiría que se convirtiera en esa superavatar. Porque para entonces, si un ejército de maestros elementales lo persiguiera, podría esconderse tras ella. La semana que viene, respondió ella. Genial. Akashi asintió. Liberaré mi agenda. Entonces, ¿cuándo es nuestra próxima sesión de entrenamiento? Preguntó. La semana que viene, dijo Akashi. Si te preguntas por qué no ahora, tengo una agenda bastante apretada. De acuerdo. Chicos, tienen suerte, anunció Akashi a la oficina. Durante 3 noches, podríamos pescar un pez gordo. Todos le prestaban atención. Si decía que iba a atrapar a alguien, nadie dudaba de él, dada su reputación. De hecho, había un juego en esa oficina. Apuesto a que el sargento podrá encontrar al asesino. Si apuestas a que Akashi encontrará al asesino, recuperas 1,3 veces tu dinero. Si hubieras apostado de otra manera, habrías ganado 3 veces. Era raro ganar ese juego. Solo una persona lo logró una vez, porque el asesino ya se había marchado de Ciudad República. ¿Un pez grande? Le respondió alguien. Durante 3 noches, vamos a dar caza a un asesino en serie, anunció Akashi. 6 comentario 31 comentario. Votar capítulo 46 chapter 46 3 Una joven corría por un bulevar, gritando a todo pulmón. Aya giró la cabeza a izquierda y derecha, buscando algún punto de agua que pudiera curvar. Pero no había nada que ella pudiera hacer al respecto. A pesar de ser una maestra del agua y alcanzar su máximo poder durante la luna llena, seguía sin tener poderes. En ese momento, lo único que pudo hacer fue maldecir a Katara y su prohibición del control de la sangre. «¿Crees que alguien me ayude?», gritó. Pero su voz salió débil. Sus cuerdas vocales aún estaban entumecidas por la inyección de anestesia.
Hace apenas un día, se estaba preparando para vivir su vida con el hombre de sus sueños. Pero ahora, todo había cambiado. Como ella creía que aquel hombre estaba a punto de proponerle matrimonio, él la drogó. Y cuando despertó, se encontró en ese lugar, un bulevar donde lo había conocido por primera vez hacía 3 años. Cuando despertó, lo vio vestido con un traje completamente blanco. Él le había dicho que la mataría a medianoche y que tenía 1 hora para escapar. Ella pensó que estaba bromeando hasta que él la apuñaló en la pierna. Con el corazón roto y asustada, se dio la vuelta y echó a correr con la pierna herida. Las lágrimas llenaron sus ojos azules. Tenía miedo, el corazón roto y se sentía traicionada. Pero ahora era inútil pensar en ello. Lo único que importaba era sobrevivir. Así es. Supervivencia. Si sobrevivía, podría encontrar agua y regresar para matar a ese hombre. Pronto su visión se nubló, tropezó y cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra la dura superficie. Luchó, se puso de pie y corrió unos pasos antes de volver a caer. Esto se repitió varias veces. ¿Por qué no puedo? Continuó moviéndose, pero su pierna la traicionó, pues había sido apuñalada con un cuchillo. Este es el bulevar donde mueren tus sueños, maestra del agua, dijo una voz familiar que ella solía amar. Aya apoyó la cabeza en el suelo, llorando. Bunny, su exnovio, caminaba detrás de ella. Nunca tuvo oportunidad de escapar con la pierna dañada. ¿Por qué? ¿Por qué? Gritó. Me gusta ver a los maestros del agua desangrándose, dijo, caminando lentamente, sosteniendo 2 grandes cuchillos y golpeándolos entre sí. Recorro un camino solitario. El único que he conocido. No sé a dónde lleva. Pero es mi hogar, y camino solo. Una voz resonó. Recorro esta calle vacía, en el bulevar de los sueños rotos. Bunny dejó de burlarse de su víctima. Aya hizo lo mismo, sintiendo esperanza. Al levantar la cabeza y girarse en dirección a la voz, no vio a nadie allí. Bunny también se sentía confundido. Porque el sonido había resonado justo detrás de él. Disculpe que le interrumpa, que diga que sus sueños mueren en este bulevar me recordó una canción, dijo la misma voz. Pero esta vez, el eco resonó detrás de Aya. Tanto el asesino en serie como la víctima giraron la cabeza en dirección a la voz, pero no encontraron a nadie. Aya sabía que no estaba alucinando. Porque es imposible que 2 personas alucinen lo mismo. Uno tal vez perdió la cabeza y todo fue una pesadilla. Se tumbó boca arriba y vio a un hombre de pie en el aire, vestido con un uniforme de oficial. Bunny negó con la cabeza. Ese debe ser el famoso Monster Cock, dijo. Su voz llegó hasta aquí. Joder, se me han arruinado las ganas de divertirme. Voy a matarte enseguida. Y cuando levantó el cuchillo, un hombre le sujetó la mano. Bunny abrió mucho los ojos. No sintió que esa persona se acercara. Ni siquiera el sonido de una leve respiración. Había sido soldado entrenado en el ejército y había trabajado como mercenario durante mucho tiempo. No había manera de que alguien lo atacara por sorpresa. Giró la cabeza y vio a un agente de policía mirándolo con una sonrisa. Bunny intentó agarrar el cuchillo y clavárselo. Pero entonces, el aire pareció dejar un vacío absoluto alrededor de su brazo, creando una fuerte succión. Tras esa fuerte succión, surgió una ráfaga de viento afilada que giraba en todas direcciones. El policía retiró la mano y Bunny vio cómo su brazo se convertía en un hueso roto. Su carne se separó tan rápido que sus nervios no duraron lo suficiente como para indicarle a su cerebro que comenzara a sentir dolor. Bunny arqueó las cejas. Interesante. Ustedes, asesinos en serie, están completamente trastornados, dijo el policía con calma. ¿Es así como se supone que deben reaccionar después de haber perdido un brazo? Los párpados de Bunny temblaron. La policía ya se enteró de lo que pasó con él, pero se había asegurado de ocultar cualquier evidencia que pudiera incriminarlo. Ya sabes, la gente como tú se guía por patrones, dijo el policía. La próxima vez, deja de arrancar el colmillo superior derecho de tus víctimas y no hagas que la muerte de tu víctima ocurra en un momento específico. ¿Verdad? No habrá una próxima vez. Uno lentamente giró la cabeza hacia la chica. Bunny dijo, derrotado bien. Me rindo. Llévenme a la cárcel. 10 al menos, alguien había reconocido su trabajo. Iba a la silla eléctrica, sonreía y les decía que hacía lo que le gustaba, riéndose en la cara de las familias de las víctimas.
El simple hecho de pensarlo le producía una sensación de placer, a pesar de haber perdido el brazo. ¿Estás contento, verdad?, preguntó la policía. Sí, soy una leyenda inmortal, respondió. Los policías miraron a la chica, que los estaba mirando. Se llevó la mano a la cintura, agarró una botella de agua y se la arrojó a ella. 1. Menuda leyenda. Eres de los que intentaron matar a una pobre chica. Vine a detenerte. En el instante en que perdiste el brazo, una botella de agua se me cayó de la cintura. La pobre y asustada maestra del agua la agarró y acabó con tu vida en el acto, dijo. 13. La expresión de autosuficiencia en el rostro de Bunny desapareció. No eres más que un asesino patético que no supo planear cómo matar a una chica, dijo. Aya abrió la tapa y la empujó hacia Bunny. El agua salió disparada de la botella, tomando la forma de una lanza congelada que le atravesó la garganta. Ella jadeaba con dificultad. Akashi miró el cuerpo caído de aquel hombre. Su odio puro hacia esta clase de personas había quedado satisfecho. Miró a la niña asustada. Eso es simplemente defensa propia, en mi opinión, dijo. Al fin y al cabo, estaba a punto de matarme con el segundo cuchillo. 3. Sí, eso fue lo que pasó. Ella asintió tras él. Poco después, la luz iluminó la oscuridad cuando llegaron los coches de policía al lugar de los hechos. Hombres con armadura salieron y se unieron a la escena. Sargento. ¿Qué ha pasado?, preguntó alguien. Tenemos al asesino en serie que mata una vez cada luna llena, dijo Akashi. Otras pruebas sugieren que mata a otros 2 maestros de los elementos de vez en cuando. Tengo una cronología preparada. Una vez que recuperemos su identificación, podremos vincularlo con todos los crímenes. ¿Por qué está muerto?, preguntó otro. Intentó matarme. La víctima vio una botella de agua en el suelo e intentó ayudarme, dijo Akashi, señalando a la mujer. Pobrecita. Por favor, tráiganle un curandero. La niña fue llevada en un coche. Y entonces, los policías, uno tras otro, comenzaron a desmayarse. Sus extremidades se retorcían sin control, sus cuerpos se desplomaban al suelo. Akashi fue el único que quedó en pie. Y ni siquiera pareció sorprendido. Vaya, vaya, dijo una voz muy familiar. Sabes muy bien cómo tergiversar la verdad, ¿verdad? 13. Comentario 38. Comentario. Votar capítulo 47 chapter 47. 3. Akashi agarró un cigarrillo y lo encendió, llevándoselo a la boca mientras miraba a Tarlock, que se acercaba. Tarlock sonrió ampliamente, visiblemente emocionado por finalmente vengarse. 4. Por otro lado, Akashi se consideraba afortunado de poder ir al baño antes de ir a trabajar. Dejando eso de lado, Akashi sabía que Tarlock lo seguía. Por eso, para aumentar su sensibilidad al aire, había subido un nivel su control del aire, invirtiendo el resto de los puntos en el control de las olas. No tienen miedo de verme por fin, dijo Tarlock, ignorando a todos los policías que yacían muertos a su alrededor. 2. Te felicito por haber permitido que se llevaran primero a la chica herida, comentó Akashi. A diferencia de ti, yo no soy un monstruo, respondió Tarlock. 8. Los párpados de Akashi se crisparon. Incluso un cabrón lo llamaba monstruo ahora. 4. Akashi reflexionó un momento, pensando si debía manipularlo o no. Después de todo, Tarlock era una persona sumamente peligrosa. Incluso con un control de ondas de nivel 9, Akashi no estaba seguro de si un grito bastaría para matarlo. No estaba seguro de poder gritar mientras controlaba su sangre. Por eso había dejado sus puntos sin usar. ¿Serían los puntos fuertes la clave? ¿Sería la vitalidad la clave? Aún no lo sabía. Pero lo único que sabía por ahora era que debía intentarlo con todas sus fuerzas. Dime, Tarlock, dijo Akashi, ¿te envió tu hermano o fue por orden de la reina de la tierra? Tarlock, que estaba a punto de levantar la mano y manipular la sangre de Akashi, se detuvo. Escuchó algo extraño. Como ya había leído el libro de Akashi, había llegado a comprender que éste había encontrado la manera de indagar en su pasado y sabía todo sobre su padre. Pero él nunca había sabido de su hermano, o al menos eso creía Tarlock. Sin embargo, Akashi había revelado que lo sabía desde siempre. Y también conocía el pacto entre los igualitarios y la reina de la tierra. ¿Tú cuánto sabes?, preguntó Tarlock. Tienes mucha curiosidad, ¿verdad?, respondió Akashi en tono burlón. Para entonces, el cigarrillo se había convertido en ceniza adherida a la colilla.
El humo flotaba en el aire, adquiriendo una forma que bloqueaba cada vez más la luz. Akashi había manipulado la densidad, la resistencia y la presión del aire para que el humo pareciera más espeso, y este se abalanzó sobre él y Tarlok. Retrospectiva, X1 hace 3 días. La paciencia de la reina de la tierra se está agotando, dijo un hombre vestido con ropas verdes nobles y un sombrero de bambú. Uno de los líderes de la unidad Aile se encontraba ahora frente a los altos mandos de los igualitarios. Sato, un hombre de cabello blanco, sonrió y dijo: por favor, estamos trabajando para entregar los resultados lo más rápido posible. ¿Qué tan difícil es secuestrar a un hombre cuando afirmas tener a toda la ciudad bajo tu control? Respondió el agente, mientras los hombres que lo seguían asentían con la cabeza. Ellos también comprendieron el motivo del enfado de su majestad. Y ellos también estaban enfadados. Cuando estábamos a punto de capturar a ese hombre, desapareció sin dejar rastro, dijo un hombre enmascarado. Amon, o al menos así lo conocían. Una figura carismática capaz de movilizar a decenas de miles de personas sin poderes elementales para unirse a su revolución. Porque uno de los suyos debe haber cometido un error, respondió el agente. En realidad no, dijo otro hombre enmascarado. Desapareció porque temía que Tarlok se hubiera escapado de la cárcel. TSK. Ese hombre, un inútil, incluso cuando no le pides ayuda, se burló el agente de Aile. Otro hombre enmascarado se la bajó, dejando al descubierto el rostro de Tarlok. Disculpe, dijo Tarlok, mientras toda la unidad detrás del hombre flotaba en el aire. ¿Qué acaba de decir? Dije que eres un completo inútil. El líder de los Daile se mantuvo firme. Fracasaste en tu intento de secuestrar a ese hombre, terminaste en la cárcel y, por eso, su majestad está enfadada y todo eso. Añadió. Ha financiado generosamente toda esta operación. Y, sin embargo, se ha vuelto a arruinar por tu culpa. Dile que tendrá a ese hombre, dijo Tarlok. Uno de mis antiguos secuaces lo vio regresar a la policía hoy, y sé dónde estará. ¿Y si fracasas? Dijo el líder de Daile. No te preocupes, no fracasaré como los 8 hombres que enviaste, respondió Tarlok. Como había visto las noticias sobre sus muertes y sabía que estaban relacionadas con un maestro de la sangre, sabía exactamente quién lo había hecho. Había comprendido que esos agentes habían encontrado otro libro, y que habían atacado a Akashi, y que este último había distorsionado la verdad para parecer inocente. Ese libro había llegado a manos de la reina. Y como había perdido su influencia sobre la ciudad de Tarlok, se había aliado con los igualitarios. El agente de Aile, enfurecido, se giró y dijo: será mejor que lo hagas. Los hombres que flotaban cayeron de rodillas, respirando con dificultad en busca de aire, antes de seguir a su líder. XXX. Tarlok perdió de vista a Akashi. Extendió la mano para manipularlo con la sangre. Pero no sintió nada en su sensor de peso de manipulación de sangre. Cuanto más se dobla la materia, más pesada se siente y, por lo tanto, da una sensación de peso. Ten cuidado, fumar mata, repitió la voz de Akashi. Tarlok giró la cabeza en dirección a la voz y extendió la mano, tirando hacia él. Lo que sacó fue a un policía inconsciente, que dormía plácidamente. Sí, al igual que el agua no es lo único que puedes doblar, yo también puedo hacer trucos, respondió la misma voz de Akashi. Y así, Tarlok sintió un escalofrío. La voz de Akashi llegó justo al lado de su oído. Era como si estuviera a su lado. Sus palabras y el sonido de su respiración estaban demasiado cerca. Tarlok sentía que había subestimado a su oponente. ¿Cómo es posible? Mi padre dijo que casi mata al avatar. Soy más fuerte que mi padre. Un simple maestro aire no debería representar una amenaza. Tarlok retiró la mano lentamente, pero esta la atravesó. El fantasma creado por su mente se desvaneció. Manipulación del sonido. Concluyó Tarlok. Más bien como cualquier ola que pasa por el aire. Akashi, de pie fuera de la niebla, abrió los brazos de par en par. Era el momento de intentar cambiar la frecuencia y amplificar la onda sonora que se aproximaba. Y aplaudió. Un fuerte movimiento salió de sus manos, dispersando todo el humo. 37 comentario. Votar capítulo 48 chapter 48 Tarlok había cometido un error, y fue no intentar acabar con Akashi desde el primer momento en que interfirió. Cuando Akashi aplaudió, una fuerte onda emanó de sus palmas, seguida de un fuerte sonido. El humo se disipó con un solo aplauso, y el aire pareció ondular.
Sin embargo, el sonido del aplauso era diferente al habitual, pues tenía un tono más agudo y suave. Uno en medio del humo se encontraba Tarlock, cruzando los brazos sobre el rostro para absorber la onda expansiva. Se le puso la piel de gallina. Y de su boca, un líquido se deslizó. TSK, Akashi chasqueó la lengua. Había alcanzado un nivel en el que aprendió a manipular el sonido, a cambiar la frecuencia. Sin embargo, aún no había aprendido la frecuencia adecuada para lograr una muerte instantánea. Las mejillas de Tarlock se hincharon y se llevó la mano a la boca, como si intentara contener las ganas de vomitar. Movió la mano hacia arriba y hacia abajo, como si doblara su propia sangre, antes de estabilizarse. El blanco de sus ojos se tornó rojo, y cuando levantó la vista buscando a Akashi, este desapareció. Era un bulevar, y había árboles por todas partes. Sigues siendo el mismo cobarde, dijo Tarlock, nunca has tenido el valor de enfrentarte a tu rival cara a cara. Y de la nada, una hélice voló hacia Tarlock. Este último resopló. Un oficial que yacía inconsciente en el suelo, de repente flotó en el aire. Akashi abrió mucho los ojos y movió la mano para cambiar de dirección. La hoja rozó al oficial, cortándole parte del brazo. Estuvo cerca. Casi muere. Hablan de una pelea cuerpo a cuerpo, pero usan escudos humanos, dijo Akashi, ¿son patéticos? ¿Qué humanos? Preguntó Tarlock. Simplemente estoy manipulando el agua que me rodea. ¿Eres tan patético?, provocó Akashi. Si eres tan varonil, ¿por qué no vienes y me enfrentas cara a cara? Te prometo que no usaré un escudo humano, dijo Tarlock con una mueca de desprecio. Akashi reflexionó por un segundo. No hubo ningún problema. Se había entrenado para esto. Lo había previsto. Y había tomado medidas para contrarrestarlo. Metió la mano en el bolsillo interior y sacó un manojo de encendedores. El contenido de los encendedores era un gas incoloro e inodoro que podía manipular fácilmente. Así pues, liberó el gas, dirigiéndose lentamente hacia Tarlock, y lo atrapó en su interior haciendo que el aire a su alrededor se volviera más denso. Pero que Tarlock pensara que podía provocar a Akashi. Bueno, si había algo que Akashi sabía de Tarlock, era que había adoptado valores aristocráticos. Prefería morir antes que ver su imagen arruinada. Por eso lo había provocado con lo del Peggy en el pasado. Tarlock sonrió con suficiencia al ver a Akashi bajando de un árbol y deteniéndose frente a él. Tarlock, ¿qué idioma estamos hablando?, preguntó Akashi. Inglés, respondió Tarlock con calma, alzando las manos. 4 Quien se mueva primero es gay, dijo Akashi. 14 Qué patético e infantil, dijo Tarlock, pero no movió los labios. Akashi también se quedó quieto. Infantil sí, lo fue. Pero mereció la pena intentarlo. ¿Sabes? Puedes moverte primero, dijo Akashi. Pero no se movió. Simplemente movió las cuerdas vocales. Las palabras salieron borrosas y desordenadas, pero se entendían. Tarlock no respondió. Tenía tanto que decir, pero pronto sintió que su salud se deterioraba rápidamente y retrocedió un paso. Un fuerte dolor de cabeza lo invadió. Gay, comentó Akashi. 22 Tarlock lo miró con una mirada llena de odio. Extendió la mano hacia el maestro aire y tomó el control de su cuerpo, apretando su agarre sobre él. Tarlock parecía haber dado todo de sí. Akashi intentó resistirse y abrir la boca. Pero eso resultó ser muy difícil. Fuerza más 3 puntos. Fuerza 6. 9. Y entonces, intentó moverse. Pero ni siquiera entonces se volvió más fácil. Vitalidad 10. 13. Bueno. Ahora, se sentía un poco más fácil. Una de las razones por las que Akashi no usó sus puntos de atributo a pesar de subir de nivel fue para saber cuál sería la estadística más útil contra un maestro de la sangre. Así pues, había envenenado a Tarlock y se había dejado influenciar deliberadamente por él, para poder averiguar cuál era la estadística más útil de todas. Debería haber esperado gases venenosos de un monstruo bastardo como tú, dijo Tarlock. Caramba, ojalá pudiera estar allí para ver cuando la reina de la tierra te dé su merecido. 14 Al oír eso, Akashi no tuvo tiempo de pensar cuántos puntos tenía que poner. Siendo dominada por la reina de la tierra. Eso es literalmente el karma que le está pasando factura. Él no era el tipo de persona que creía en esas tonterías, pero dado que había reencarnado, tal vez tuvieran algo de credibilidad. Vitalidad 13. 23. Se ha desbloqueado una ventaja.
Ventaja sangre espesa 1. Los efectos de sangrado duran menos y causan menos daño. HP 1000. No solo se hizo más fácil mudarse, sino que se desbloqueó una nueva ventaja y parecía posible resistir. Tarlock abrió mucho los ojos mientras miraba a Cassie, ignorando el dolor de cabeza que estaba sintiendo. Las venas del sargento se hinchaban a través de su cuerpo, y se movía ligeramente, aunque tenía el control. ¡Qué tremenda fuerza de voluntad!, pensó Tarlock, apretando aún más el agarre. ¿Quieres saber por qué soy un monstruo?, declaró a Cassie con una mirada penetrante hacia su adversario. Antes de que Tarlock pudiera responder, Cassie abrió la boca y gritó. El grito no salió como un sonido humano. 14 más bien como una onda supersónica que podría transmitirse por radio. 11 Tarlock sintió que la sangre se agitaba en su cuerpo y que sus órganos internos temblaban, y cayó de rodillas, con sangre brotando de su nariz y boca. Se llevó la mano al pecho, canalizando su propia sangre para contrarrestar el daño y curar sus órganos. Miró a Cassie, que estaba de pie frente a él, y le dijo: ¿Sabes quién es mi hermano? Es mucho más poderoso que yo. 5 ¿Sabes quién es la chica que últimamente está coqueteando conmigo?, preguntó también a Cassie. 5 Tarlock lo miró, estupefacto. Mátenme, dijo Tarlock, dispuesto a aceptar su muerte. 5. Más 2 niveles. Cassie lo miró con una mirada penetrante. Ahora le quedaban 2 opciones. Mata a Tarlock o secuestra a Tarlock. Matarlo no le daría más experiencia ahora que lo había derrotado. Solo serviría para provocar a Amon, un maestro de la sangre mucho más poderoso, y a todo un ejército de igualitarios con robots y armas. Y a diferencia de Tarlock, Amon era mucho más inteligente e impredecible. Había otra opción. Secuestrarlo y usarlo. Quizás, en caso de que necesitara negociar con Amon, usarlo para romper su alianza con la reina. Korra podría dejarse secuestrar y Tarlock podría ser útil. O mejor aún, atrae al jefe final a una trampa. Espero que te guste vivir en una jaula. Una celda, quiero decir, dijo Cassie, pateando a Tarlock en la cara y dejándolo inconsciente. 6 Comentario 41 Comentario. Votar capítulo 49 Chapter 49 3 Cassie estaba de pie frente a una enorme multitud en el escenario con una expresión completamente inexpresiva en su rostro. Él no quería estar aquí. Al fin y al cabo, no estaba allí por motivos profesionales. Pero iba a recibir una medalla de honor. Al parecer, la noticia de que había capturado a un asesino en serie que nadie se esperaba fue toda una noticia. Lo habían vinculado con muchos de los crímenes y encontraron numerosos cadáveres enterrados en su patio trasero. Y como Cassie tenía un rango superior al de detective, pudo llevarse la mayor parte del mérito por la operación. Y así, su nombre llenó las noticias, y las autoridades de la ciudad exigieron que se le condecorara. Para las próximas votaciones, ¿verdad?, pensó Cassie. Si creen que voy a ser policía toda mi vida, se equivocan. En cuanto blanquee todo mi dinero y consiga un sueldo estable, me retiro. Además, la experiencia que estoy adquiriendo hoy en día es insignificante. Gracias a amigos como Tarlock estoy progresando. Pensando en Tarlock, su padrino de boda más reciente. Bueno, se merecía ese título. En su historia, Tarlock había ayudado a Cassie a conseguir casi 10 millones de yuanes. Lo ayudó a subir 8 niveles en total, incluso cuando era difícil. Y, lo más importante, actuó como cebo y rehén por su propio bien. 3 ¿Dónde se puede encontrar un buen político como él? A diferencia de los políticos que lo habían obligado a recibir una medalla. Cassie suspiró con frustración cuando un hombre mayor se acercó a él y le colocó una medalla en su traje. Haciendo un esfuerzo por mantener el rostro impasible, Cassie realizó el saludo militar. Por favor, no me pidan que diga ni una palabra. No me pidan que diga ni una palabra. Cassie, ¿por qué no les dices algo a tus compañeros oficiales?, dijo el mismo anciano mientras permanecía de pie junto al micrófono. Ni siquiera excusas como me duele la garganta funcionarían, ya que contaban con maestros del agua. No estoy de humor, dijo Cassie. Vamos, solo una palabra, no seas tímido, dijo el director, invitando a Cassie a colocarse frente al micrófono. Está bien. Cassie suspiró y se marchó a regañadientes. Los demás tenían la misma expresión de aburrimiento en sus rostros, excepto esos policías de menor rango. Quizás sería una buena oportunidad para promocionar su negocio. La ciudad vuelve a ser segura gracias a nuestro esfuerzo.
Y como esta vez hemos pescado un pez gordo, dijo Akashi, y como algunos de ustedes sabrán o no, tengo un negocio. Buenas noticias. He abierto un bar. El director intentó apartar a Akashi del micrófono. Pero Akashi se mantuvo firme, en contra de los deseos del director. 3. Y para celebrar este doble logro, les ofrezco a todos los empleados de este departamento un 70% de descuento. A cualquiera que tenga una credencial. Tras su discurso, los alumnos de último curso estallaron en fuertes aplausos. TSK, este no es lugar para hacer marketing, dijo el director con desprecio. Yo no fui quien insistió en que abriera la boca, respondió Akashi, dándole una palmada en el hombro, la culpa es de quien quiera que haya decidido este evento. Y entonces salió y se reunió con la jefa, quien simplemente negó con la cabeza, suspiró y luego sonrió. Deberías mostrarte algo contenta, dijo, eso significa que el camino hacia el ascenso podría ser muy fácil. Como sargento de 20 años, Akashi negó con la cabeza, apuesto a que pasará mucho tiempo antes de que tenga la oportunidad de convertirme en teniente. Incluso entonces, no sé si quiero seguir siendo policía. 2. Ella frunció el ceño, no me digas que quieres renunciar. Ahora no, pero nadie sabe lo que pasará en el futuro. Akashi se encogió de hombros. Si ganaba una fortuna o conseguía una mejor fuente de ingresos, lo haría. Además, lidiar con cadáveres durante mucho tiempo no era sano. Pero si se trataba de un asesino en serie, lo haría gratis, por motivos personales. Como si fuera a despedir a mi mejor oficial, dijo Lin, dándole una palmada en el hombro, y lo digo en serio. De alguna manera, el gesto de ella, al darle una palmadita en el hombro y sonreírle, le recordó un meme de su vida anterior. 14. No estoy jodido, ¿verdad? Preguntó. Bueno, por ahora no, dijo ella. Me alegra oír eso, suspiró Akashi aliviado. Bueno, ¿qué planes tienes para esta noche? Preguntó ella. Estoy bastante ocupado, respondió, tengo una visita. ¿Una invitada? Respondió ella. Un viejo amigo mío, dijo, ya. ¿Sabes? Recorrió una larga distancia para encontrarse conmigo. Entonces debe ser un buen amigo. Me ayudó mucho. Él. Eso es algo bueno de oír. 1xx. Akashi se encontraba en un nuevo local alquilado, un almacén en las afueras de la ciudad. Desenvolvió una toalla y dejó al descubierto una tortilla. Le añadió carne picada, salsa de queso y patatas fritas, la envolvió y la cocinó sobre la estufa. 2. Tienes muchísima suerte, dijo, vas a probar los tacos franceses. Uno detrás de Akashi, encadenado a la pared, estaba Tarlock. Uno ya se había curado y ahora se encontraba en una habitación cerrada con llave. Qué suerte tener que estar encadenado, dijo Tarlock con expresión impasible, sentado en un colchón y mirando fijamente a Akashi. ¿Qué tan estúpido hay que ser para creer eso? Vamos, no uses ese lenguaje soez, perra, respondió Akashi, dando la vuelta a los tacos. Al fin y al cabo, somos buenos amigos. 3. TSK. Tarlock chasqueó la lengua. Pero el olor le invadió la nariz, y tenía hambre mientras se recuperaba del daño supersónico sufrido por sus órganos. Después de comer, puedes atacarme cuando quieras, dijo Akashi, sacando los tacos de la parrilla y partiéndolos por la mitad. Los puso en un plato y, con un poco de vino en la mano, se dirigió a Tarlock. 2. Debes tener preparado algún gas venenoso, dijo Tarlock, mirando el plato, ¿y esperas que me coma eso después de que me hayas envenenado 2 veces? ¿Prefieres ensalada? Preguntó Akashi. Tarlock miró la comida y dijo: «Qué plato tan extraño. Yo solo como platos exquisitos». Eres originario del Polo Sur. Tu gente come pescado seco. No olvides tus orígenes. Dijo Akashi, agarrando el envoltorio y acercándolo a su boca. Tarlock extendió la mano y, mediante manipulación de sangre, detuvo la mano de Akashi. Luego, arrebató la comida y comenzó a devorarla como si hubiera estado hambriento durante cientos de años. Akashi se rió, tomó otro envoltorio y empezó a comer. Quería que Tarlock pensara que estaría en su mejor estado, por una razón. Si Tarlock lo atacara después de recuperarse, Akashi podría volver a perjudicarlo. Y entonces, adquiriría una cantidad considerable de experiencia. Así es como los agricultores suelen llamar al cultivo de alimentos. 2. ¿Qué es esto?, exclamó Tarlock asombrado. Jamás había probado un plato semejante. Un plato de otro mundo, dijo Akashi, sintiéndose orgulloso de la reacción de un enemigo que lo odiaba. Había preparado la mayoría de los ingredientes él mismo.
incluso la salsa, que incluía yogur griego, que aún no existía en este mundo, porque Grecia aún no existía. Lo mismo ocurría con las patatas fritas. 4 Tarlok se lo comió en menos de 5 minutos. ¿Y ahora qué va a pasar?, preguntó. Nada importante, dijo Akashi, te daré de comer, te acostaré, me iré. ¿Qué?, dijo Tarlok. Puedes atacarme de nuevo cuando quieras, invitó Akashi. De cualquier manera, vas a dormir. Akashi sacó una vacuna de su bolsillo. Había conseguido algunos medicamentos de la sala de pruebas. Por medios legales, créanle. ¿Y si quisiera orinar o defecar?, dijo Tarlok. Las cadenas son lo suficientemente largas para el baño, respondió Akashi. Ahí no hay más que un profundo agujero, dijo Tarlok. Ah, así que quieres que le dé a mi rehén, que puede controlar el agua, un inodoro lleno de agua, respondió Akashi. Te aconsejo que me dejes ir antes de que te arrepientas, advirtió Tarlok. Bla. Bla. Akashi extendió la mano hacia Tarlok. Este último movió la mano rápidamente, haciendo que la mano de Akashi se moviera contra su voluntad y hacia su propio cuerpo. La otra mano de Akashi se movió, produciendo un sonido fuerte y potente que golpeó los oídos de Tarlok como un bajo muy fuerte, haciendo que el mundo diera vueltas para él. 1. Sí, perderías el equilibrio si te toco la oreja con la mano, dijo Akashi mientras Tarlok caía hacia atrás, y luego le inyectó algo en el cuello. Nos vemos mañana. Que te jodan, dijo Tarlok antes de quedarse dormido. Akashi se puso de pie y murmuró, me pregunto si tu hermano recibió mi nota. Sus hombres ya deberían habérsela entregado. Comentario 35. Votar capítulo 50 chapter 53. En las calles de Ciudad República, la gente común, honesta y trabajadora, se manifestaba gritando y alzando pancartas que mostraban su ira contra el sistema injusto, exigiendo que todos fueran tratados por igual, fueran maestros de la manipulación de elementos o no. En este mundo, los maestros de los elementos obtuvieron muchas ventajas. Fueron los primeros en conseguir trabajo, ya fuera en la policía, la medicina o muchos otros ámbitos. La prioridad siempre fue suya. 4. Además, les pagaron más. Por no hablar de cuántos de ellos formaban tríadas para intimidar a la gente común, robarles su dinero y, en ocasiones, sus vidas. Eso dejó a mucha gente frustrada, y ahora, un hombre enmascarado les prometía igualdad. Lo único que tenían que hacer era creer en él y alzar la voz. Habían desarrollado armas. Aprendieron un tipo de artes marciales que podía doblegar a cualquier maestro de los elementos. Y ahora solo quedaba conquistar la ciudad, y después el mundo. El hombre que tuvo esta visión observaba a sus seguidores desde una ventana. Todo debería haber transcurrido según lo previsto. Todo funcionaba correctamente. Pero Tarlok no había terminado su misión. No solo eso, sino que ni siquiera había regresado. La agencia de Daily, que financió a toda la compañía Sato para la fabricación masiva de armas, ahora les exigía que trajeran a Akashi. Si no lo hacían, incluso si tuvieran éxito, se endeudarían. Amon había aprendido en la vida que, por muy poderoso que seas, no puedes cambiar la rueda de la economía, cómo funciona la deuda ni cómo funciona el dinero. Y es mejor no meterse con eso, a menos que quieras que tu dinero valga menos que el papel con el que está impreso. Pero si la secuestrara y borrara cualquier rastro de su relación con los igualitarios, ¿acaso eso no sería simplemente un robo, y no le pasaría nada mal al mundo perfecto que estoy construyendo? Pensó Amon. Entró un joven con sombrero. Era un niño explorador. Señor, exclamó el niño, el señor Tarlok ha desaparecido. Ya lo sé, dijo Amon. Pero mientras registrábamos el lugar donde desapareció, encontramos una nota, dijo mientras se acercaba a Amon y le entregaba un sobre. Creemos que es del maestro Aire. ¿Lo leíste?, preguntó Amon. No, señor, respondió, la política está fuera de mi alcance. Buen chico, dijo Amon. 7. El chico se dio la vuelta y se marchó. Amon miró el sobre. Decía para Amon: al hombre detrás de la máscara. Soy yo, el único e inigualable Slim Shady. Puede que te preguntes qué significa esa palabra. No significa nada más que añadir un ritmo. 6 bromas aparte. Como existe la posibilidad de que alguien más lo lea, tuve que hacerlo un poco ridículo. Con solo leer 2 líneas, Amon sintió ganas de tirar la carta a la basura. Pero parecía que el maestro Aire lo había hecho a propósito por una buena razón.
Creo que el criminal que liberaste, Tarlok, te dijo que yo conocía parte de su pasado. Pero no te contó toda la verdad. Ese maestro de la sangre tenía un hermano. Como ves, Yakone tenía 2 hijos. A estas alturas, deberías apreciar la primera frase. El rostro tras la máscara abrió los ojos de par en par, casi saliéndose de sus órbitas. Akashi siempre supo de Tarlok y Amon. Aún así, le entregó esta nota, escribiéndola de forma que nadie, excepto el propio Amon, entendiera que Amon era su hermano. Akashi parecía haber recibido un mensaje. Estaba dispuesto a dejaros hacer lo que quisierais. Construir poder político, quitarle poder a la gente y todo eso. Pero como veis, lo que hay entre el Reino Tierra y yo es algo personal. Y que os inmiscuyáis en mis asuntos personales es algo personal entre vosotros y yo. 1. El dinero que ella te dio para financiar. Quiero al menos 50 millones. 3. De lo contrario, puede que nunca vuelvas a ver a tu hermano. Decir que aquel hombre era un descarado sería quedarse corto. Exigía dinero por el secuestro de Tarlok. Pero eso no era lo que preocupaba a Amon. El problema radicaba en que podía derrotar a Tarlok, que era un maestro del control de la sangre. Pero eso no tenía sentido. Akashi no era un maestro de la sangre más poderoso, ni tampoco era el avatar capaz de resistir la manipulación de la sangre. Tiene una ayudante secreta. La avatar Korra debe haberle ayudado a derrotar a Tarlok. Al fin y al cabo, es su alumna, pensó Amon, ya que había investigado a Korra. Que fuera su alumna de control del aire no era ningún secreto. Si tuviera otros policías escondiéndose, habrían llevado a Tarlok de vuelta a la comisaría, pero para que Korra derrotara a Tarlok en un enfrentamiento directo, debe dominar el estado avatar. Aunque lo dudo, ya que todavía está aprendiendo. Amon comenzó a considerar todas las opciones, desde las más probables hasta las menos probables. Siempre y cuando parecieran lógicas. Pero que Akashi derrotara a Tarlok en un enfrentamiento directo sería demasiado ilógico y difícil de creer. Solo había una manera, y era recurrir a ayuda externa, una que la policía desconocía. Puede sonar exagerado decir que Akashi sabía que Tarlok iba a por él. Pero ese hombre era el mismo que había ideado un plan perfecto para derrotar a un maestro de la sangre, acorralarlo y hacer que Tarlok perdiera la compostura. Era el mismo hombre que desveló la verdad sobre Tarlok, su padre, y la reina de la tierra. Y él era el único hombre que conocía la verdadera identidad de Amon. Su inteligencia parecía demasiado aterradora como para no considerar que predijera que Tarlok vendría a por él. Pues bien, era el mismo hombre que desapareció al enterarse de que Tarlok se había escapado de la cárcel, y era el mismo que lo había planeado todo desde el principio. En ese caso, era mejor hacer lo menos esperado. Un grupo de hombres entró en su oficina. Señor Amon. ¿Qué vamos a hacer con Akashi? Los Daily nos están presionando cada vez más. Amon escuchó sus quejas. Con calma dijo: dejen a Tarlok y Akashi de lado por ahora. Procedan según el plan. Secuestrar al avatar. 2. Como usted ordene, respondió el seguidor.